evaluación del grupo, de cada uno de los miembros del grupo, nosotros incluidos, evaluación grupal, individual y de los pares, personal y de los compañeros. Esto tiene importancia cuando hablemos de las evaluaciones, como se hacen en diferentes partes, porque tiene más de un grupo. Bueno, comenzando por mi compañero Alfonso, siento que todos de poca o mayor magnitud tuvimos participación, bueno, repito, una más discreta o algunas más marcada, pero yo al menos de lo que me di cuenta es que tal vez Alfonso tenía varias ideas y se quedaba así como de, o sea, entre que las decía y no las decía, y a lo mejor eran cosas que nos complementaban a los demás compañeros. No sé si sea por timidez o así por, no sé, temor a la represión o algo así. Uno contesta una cosa mal o hace una pregunta mal planteada y pues no faltan las burlas o las represiones. Pero siento que sí debería de haber como más confianza en que si tiene una pregunta ya elaborada o un análisis ya elaborado, pues expresarlo con más facilidad, ¿no? Mi compañera Wendy, pues considero que sus ideas son buenas, tal vez a mi punto de vista, como que a veces se mezclan sus ideas y se hace una idea grandota pero sin estructura. Entonces, en el sentido de elaborarla, pudiera ser más, si pudiera ser más específica, siento que sus ideas aportarían demasiado y serían muy buenas. De mi compañero Andrés, pues yo percibí que hay un orden, es sistematizado. Eso es bueno porque a pesar de que todos hablamos, todos empezamos a aventar ideas, Andrés partía de un punto para que nosotros pudiéramos ir organizando esas ideas. Y bueno, de mi compañera Pamela, yo la sentí así como un poco callada, pero en momentos en los que me expresaba lo que ella pensaba, me agradaban mucho sus ideas, pero pues siento que es así un caso parecido al de Alfonso, pues que no, tal vez es tímida para decir sus ideas, pero pues igual son muy buenas. ¿Yo también? Sí, pues. Y pues yo, a mí me gusta siempre como que no quedarme con lo que, pues con lo que me dicen. O sea, si a lo mejor, en primera no, pues no me guardo las cosas. Si tengo una duda, aunque se suene muy tonta, pues lo hago. Y a lo mejor no me quedo con las cosas que me dicen, aunque sean de una fuente confiable, pues no sé, no puedes tú ir así por la vida, pues aceptando todo lo que te dicen y diciendo que sí a todo. Tienes que estar seguro por ti mismo de que esa información es correcta. Y pues de usted también. Sí, sí. Bueno, cierre la puerta, por favor, Siento que la dinámica fue muy interesante, es totalmente diferente al tipo de sistema que está implementado en esta institución. De mi punto de vista, a mi parecer, debe de haber una renovación, pero una renovación ordenada y que tenga bases y evidencias de que puede funcionar ese nuevo sistema implementado. Siento que hay un poco de rezago, al menos en la experiencia, en la poca experiencia clínica que tengo, al platicar con compañeros de diferentes instituciones. Ellos sí han ido evolucionando en cuanto a su sistema, se han ido adaptando en cuanto a las condiciones, a las demandas y a sus recursos. Y pues yo siento que sí estamos un poco limitados en lo que son los recursos. En cuanto a recursos, en material humano hay profesores de muy buena calidad y siento que si esto se adaptara y lo adaptaran los profesores que tenemos, se elevaría muchísimo la calidad de educación que estaríamos recibiendo, porque yo siento que son los dos extremos. Si tienes un profesor que es amable, que te da todo bien digerido, pues no te hace tan analítico y tan crítico. Y si tienes un profesor que te exige, te induce a la deducción. Yo siento que esta carrera es mucho de deducción. Si tú tienes un alto poder de deducir las cosas, vas a llegar a un resultado específico al que tú esperas llegar. Entonces, a mí me parece esta manera de este plan de estudio que es adecuado, es bueno
para el tipo de conocimientos que necesitamos adquirir. ¿Ya? Yo pediría de que no haya evaluación en el sentido de que yo no la eche a hablar. A mí me echa la culpa, tomo la responsabilidad, pero para la próxima sí. ¿Te parece? Ajá. Ya. Sí, de mis compañeros, el único que tenía el placer de conocer es a compañero Edgar. Muy bien no lo conozco, pero sé que tiene buenas ideas, es muy crítico, analítico y es muy expresivo en todo lo que dice, y eso es bastante bueno, y más para esta carrera. Creo que se relaciona bastante bien porque empezó no con lo que él decía es lo que era, sino que nos preguntaba a los demás qué es lo que queríamos decir o que si estaba bien lo que él estaba opinando. O sea que como que trataba de integrar al grupo y no solamente él destacarse. Eso me parece bastante bueno. Mis otros 3 compañeros, Andrés, también tiene muy buenas ideas. Supuse que igual con todo lo que me estaba dando tratábamos de integrarlo rápidamente y por eso como que nos quedábamos medio trabados, y era el que más rápido pensaba y trataba de ponernos una idea y de que ahí partiéramos. Compañera Wendy igual, yo creo que tanto Wendy como Alfonso, siento que al principio de la carrera están así como de, yo no sé esto, no sé qué. Pueden tratar de pensar qué es lo que se les está diciendo, qué es lo que están leyendo, pero se me hace magnífico que estén estudiados y que hayan estudiado bastante, porque no tuvieron muchas dudas de las que a lo mejor un chico de primero hubiera tenido. Por ejemplo, lo que hubiera sido síndrome de Down, o lo que hubiera sido todo lo de los estudios, algunas abreviaciones, o sea, algo que como apenas están empezando, siento que sería así como un problema, y no fue en este caso con mis compañeros. Yo creo que soy bastante introvertida, sé que tengo buenas ideas y trato de ver los problemas o la solución que tenga en la pregunta o la cuestión que se me haga, pero por pena o por todas las miradas o no sé qué, no las digo, y trato de trabajar un poquito en eso, donde me falla. Sobre el sistema se me hace bastante bueno. He visto que algunos profesores tratan de integrarlo. Se me hizo magnífico de que en un caso clínico como este empieces a deducir ciertas cosas y empieces a sacar las cosas. No solo ya es el caso clínico, dame tu diagnóstico, dame tu tratamiento y pronóstico, y ya eso es ser médico, ¿no? Eso es lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a llegar a hacer consecutivamente, sino que estuvimos viendo patrones tanto éticos como de la comunicación, psicológicos, sobre medicina. Creo que es completamente diferente este aspecto porque te hace pensar, y muchos maestros eso es su objetivo, que te hacen pensar y que veas más allá de lo que tus propios ojos ven. En este caso tengo un pequeño ejemplo de los profesores de Nutreo que están aquí. Son muy analíticos, te ponen, no sé, una imagen o un caso clínico y ellos te dicen, ¿qué más ves? O sea, no solamente me tienes que decir si es una radiografía de rodillas, sino qué más ves, qué es lo que tú estás viendo, y creo que eso es un sistema bastante bueno para poder empezar desde cero, para ir analizando y ser mejores analistas, y de ahí ya ser buenos médicos. La profesora, a pesar de que no decía nada, así como que los incitaba a decir las cosas, trataba de meterse entre nosotros, de sí, díganos si está bien, como de apoyarnos y como dar más
confianza y ser positiva para que nosotros empezáramos a hablar y tratar de tener cierta confianza, porque no es sencillo estar aquí adelante. Entonces, mi compañero Edgar, contigo con ella, tenía muy claras sus ideas y se veía que estaba seguro, pero si antes de hablar, para no sentir como que llamaba la atención, nos preguntaba si estábamos de acuerdo. Entonces eso está bien, porque no es como que así no quería llamar la atención, nos pedimos la... ¿Quién no? Edgar. Sí. Ah, ya. O sea, como que sí, digamos, interesaba por lo que pensáramos acerca de su idea y no era de esa es mi idea y tiene que ser la correcta. Entonces, y además de que tenía buenas ideas, entonces, de Pamela, también, pues, sí, sí, es como que le daba como apena hablar, o igual, porque las ideas que decía eran muy buenas, pero como si esperaba ver si alguien más lo decía para ella nada más completar, pero sí se lo sabía. Entonces, como que sí tenía la idea, pero como que no hablaba, solo se quedaba callado. De Wendy, como que igual, como que no le daba pena, sentía que estaba mal lo que iba a decir. Pero no, sí, bueno, las cosas que me decía, sí estaba bien. Igual hablaba mucho con Alfonso, y a él como que esperaba igual, a ver si, bueno, ahorita lo digo, y que se esperaba y lo iba dejando, pero también lo que pensaba estaba bien, entonces tenían muy buenas ideas los dos. Y sí, entre los dos se ayudaban porque sentían, bueno, parecía como que se sentían los que menos sabían. Entonces, los dos se ayudaban y se preguntaban entre ellos si su idea estaba correcta. Pero sí, bueno, tienen muy buenas ideas. Y la doctora sí nos ayudó. De mí, pues igual, también a veces me daba como miedo de decir lo que iba a decir, porque sentía que me iba a equivocar y pues sí, como que son muchos aquí. Entonces sí, como que bueno, impone un poco que sean muchos profesores. Y pues creo que sí, a veces siento que lo que digo va a estar mal, entonces por eso lo digo, porque como miedo de equivocarme. Pues creo que eso es lo que me falla, que mejor luego me quedo callado, aunque yo lo sepa, porque creo que me voy a equivocar y pues no. Y de pues, bueno, de este tema. ¿Cómo vas a resolver ese problema? Porque equivocarse es de los mejores momentos para equivocarse en estos periodos. Aprender a equivocarse sin causar daño. Corregir. Y pues creo que el tema es muy bueno. Estuve leyendo y es muy bueno. Tiene muchas cosas que sí que muchos maestros intentan implementar, pero pues sí, no, bueno, aunque es mucha la diferencia, hay maestros que han empezado a implementar, aún así faltan muchos. Hay muchos maestros que tienen el sistema anterior de que ellos llegan y dicen y no les importa lo que tú o así. O sea, ellos, para ellos lo que está diciendo está bien y no les importa si lo que tú estás diciendo está bien o no. Hay muchos maestros que ya empiezan a aplicar el sistema, pero desafortunadamente no son todos, entonces sí faltan muchos todavía. Y sí, se nota la diferencia de las materias que sí, hasta te llama más la atención la materia que te hacen que te intereses, pero no de una manera que hacen que nada más, porque ellos se quedan, hay maestros que se quedan mucho con que el aprendizaje del alumno y no hace nada. Entonces se quedan con que solo el alumno y nada más el alumno y ellos no te ayudan a nada. Entonces tampoco exageran. Entonces creo que lo que pasa hay un desequilibrio, o sea, no nada más es el alumno tiene que poner gran parte, y a lo mejor la mayoría, pero el maestro se tiene que apoyar porque pues, todos los temas que uno los conoce, la primera vez que tú lo estás leyendo, que tal que la información que sacaste no está bien. Entonces necesitas el apoyo de un maestro y no nada más que te diga, así es el nuevo modelo educativo, así acostumbrate. Entonces sí, hay que, eso es lo que no está como bien. Pero pues, además no está implementando, pues te pasa un poco. ¿Y yo? Pues creo que tienes ahí mucho, porque si no, bueno, igual como es fácil hablar, nos preguntaba así de esto, y yo opino esto, y para que nosotros le dijéramos las ideas, porque aunque a lo mejor las teníamos ahí, pues nada más ahí las teníamos, pero no las sacábamos. Entonces nos ayudó a formular las preguntas, pues nada más hacíamos
básico, y yo también creo que tiene que ser eso. Entonces sí era muy, bueno, sí me ayudaba demasiado, porque había ideas que se quitaban allá todas, no sabíamos cómo sacarlas. Entonces, siento que sí, es muy bueno. ¿Y lo malo? Pues, a lo mejor por el tiempo nos presionaba. Bueno, Pero ya. pues, yo creo que eso fue el Pero sigamos, no quiero parar la evaluación ahora. Yo creo que eso fue el tiempo, porque pues, como usted lo dijo, si hubiera más tiempo, igual usted mismo dejaba que salieran las ideas, pero pues nada más eso, creo que fue bueno. Bueno, pues de Edgar, tiene buenas ideas, tiene claro lo que busca y a él se le da mucho la nueva dinámica, que es el trabajo en equipo. O sea, no busca ver solo él, sino unirnos a todos, porque pues no se nos va a conversar mucho. De Pamela, pues que es muy individualista, como que le cuesta expresar lo que quiere decir, es como que muy callada. De Andrés, que tiene buenas ideas y igual, o sea, las expresaba pero al aire, no las decía como tal. De Alfonso, que igual tiene buenas ideas pero es muy callado y no le gusta expresarse. Y pues de mí, que tengo ideas pero muy vagas, me cuesta organizarlas, o sea, quiero decir todo en una sola palabra y pues me enredo yo sola. Y pues del sistema, de la doctora, que a pesar de que estuvo callada, nos decía alguna otra idea para que nosotros las captáramos y de ahí poder desglosar varias cosas. Del sistema, bueno, a mi punto de vista, pues me agrada más que el que estaba, porque te hace pensar e integras varias áreas, o sea, ves más allá de, pues, el enfoque que está aquí, se puede saber más cosas, no sé. Y pues, en la dinámica con ustedes, pues a mí me agradó porque era solo ideas y participaba con nosotros, no dejaba que nada más nosotros diéramos lo que queríamos, sino que usted nos orientaba y si nos perdíamos, pues trataba de igual regresarnos en el camino. Bueno, yo considero que es un poco rápido evaluar a cada uno de mis compañeros ahorita en este instante, como pretender que con un número sepan cuánto sabemos nosotros. Eso no lo considero útil. Aquí no hay número. Por eso, pero hago la analogía. En este instante no es útil. Considero que también al estar expuestos ante muchos ojos, pues algunos compañeros se pueden atraer, no decir lo que piensan, por el estilo. Considero que el trabajo ya en equipo fuera de aquí va a ser mucho mejor. Estoy seguro de que mis compañeros son lo suficientemente capaces para ello. Y bueno, con respecto a su método me parece muy interesante. Desgraciadamente casi nadie se preocupa por cómo educar, simplemente es pararse enfrente y hablar. ¿No? Me parece muy importante que alguien se preocupe por ello y que le dé énfasis al asunto. Y bueno, como decía mi compañero, que a veces me quedo callado y digo cosas que pienso, pero más bien no digo cosas que pienso porque considero que no es el lugar ni el tiempo adecuado. Voy a hacer una breve pausa y voy a decir lo que pienso. No me refiero a un lugar en específico, sino a la educación en general. En el momento en el que la administración se pase a segundo término y se ponga en primer término la educación misma, en ese momento el conocimiento va a adquirir el lugar que le corresponde. Porque por muchos motivos administrativos en ocasiones se entorpece esa transmisión del conocimiento y eso es lo que frena a muchos aspectos del país, sociales, etc. Y bueno, el uso que usted hace de la mayéutica, es como alguna especie de mayéutica, es interesante. Y motivarnos a nosotros proponer y a generar ideas a partir de preguntas pues que están ahí, ¿no? Simplemente hay que saberlas encontrar. A mí me gustó mucho el equipo de trabajo. Evidentemente se notaban los que eran de primer semestre y el alumno de sexto semestre.
se veían como que más tímidos hacia el menos tímido. Me gustó cómo trabajaron, todos tenían buenas ideas. Por ejemplo, Andrés pues sí sabía plantear bien sus ideas, tomaba en cuenta a todo el equipo, trabajaron como un equipo y eso me pareció bien, una forma buena de trabajar. Yo en lo personal llevo poco tiempo de experiencia como docente y no he tenido un grupo tutorial como tal todavía, entonces sinceramente no sabía cuándo hablar, cuándo no hablar, aparte cómo justificar pues sus interrupciones, también no sabía muy bien si decir yo las cosas o no. Por eso trataba así de animarlos, de darles algunos tips para que también se pusieran a pensar y analizar las cosas. Y me gustó la forma de trabajar de usted. Como dice Alfonso, me gusta eso de la mayéutica. A veces lo aplico con mis alumnos para que ellos también analicen las situaciones. Y pues nada más. Primero yo quiero agradecerle por la maratón que nos pegamos, maratón que creo que fue más larga por mi propia intervención. Yo le había dicho a la doctora Ana que teníamos que hablar poco y me la hablé toda. Pero las tutorías de demostración son muy complicadas. No creo que se pueda olvidar de que se tiene un grupo muy grande, pero al mismo tiempo el grupo más importante en este momento dentro de los estudiantes que le estamos tomando el tiempo es que ellos puedan sacar algo de esto. Ahora, desde el punto de vista general de mi propia participación acá, es hasta más importante que el grupo de docentes pueda sacar por lo menos algunos elementos que puedan ser de interés para avanzar y guiarse. De hecho, todo esto de lo que es la formación y el aprendizaje en el docente es fundamental, y este es un camino que ustedes, no digo que no han aprendido nada hasta ahora, no, tienen toda una experiencia, una carrera que tienen que tomarla y usarla y aplicarla, pero hay también que mirar mucho más allá de lo que un estudiante de primer año haya dicho aquí con mucha claridad de cómo se va a ver el contexto avanza y lo lleva por un camino más interesante, mayores inquietudes. Ahora, el grupo creo que era un grupo que se sentía inhibido por toda esta cantidad de personajes que había aquí, y además porque entre sí ellos no se conocían mucho. Hubo, eso sí, debo decirlo, interés de otros estudiantes por participar, y fui yo el que dije, no podemos tener más que esto, porque era un ejercicio en que si yo ponía 2 personas más, todavía estaríamos métale y ponga. Entonces, y no es que los grupos tienen que ser de 5, pueden ser, yo sugiero que no pasen los 8, y que cuando vean que van a pasar en 8, a lo mejor están haciendo otro tipo de ejercicios que también son válidos en esto, pero que yo no lo he mencionado. Segundo, que las tutorías además van avanzando en rapidez, los estilos van mejorando, la capacidad de hacerse las preguntas, de llegar a preguntas concretas, de calidad, encontrar la información, luego discutirla, mejora a gran velocidad. Yo he llevado docentes a ver estudiantes nuestros que, habiendo la escuela empezado en el mes de septiembre, en el mes de febrero, ven a los grupos interactuar y no creían de que esos estudiantes tenían solamente 5 meses dentro del programa. ¿Por qué? Porque eran capaces de mirar a las situaciones, ir a ver los problemas. En este caso, estarían yendo a los centros donde están los niños con problemas de Down, estarían viendo de conversar los problemas legales, entrar a un servicio de obstetricia, ver qué es lo que es una ecografía, cómo funciona, cuánto cuesta, la cobertura del sistema, la eficiencia del sistema. Acuérdense que estamos hablando de la ética y de la eficiencia del sistema. ¿De qué le sirve a un individuo que llegando a las 7 semanas con un problema serio, lo manden hasta la semana 18? Aquí no hay eficiencia, aquí no hubo eficiencia y no hubo éticamente una respuesta adecuada para esta familia y tampoco para la sociedad. Entonces, los estudiantes aprenden a hacer este tipo de cosas por el mero hecho de participar en lo que es en el sistema de salud, y el sistema de salud los recibe.
ese es el rol que yo como tutor, aquí en este papel trato de hacer. Y por eso que teniendo tantos sombreros al final, no se sabe si el individuo es pelado o tiene el pelo desordenado. Bueno, de los estudiantes mismos me gustó mucho, había ciertas cosas, las autoevaluaciones fueron muy adecuadas en cuanto, como decir, hay un dicho, entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Ya? Claro, muy adecuado. Y esto ustedes lo van a ver en el curso de los grupos tutoriales, lo van a aprender ustedes y lo van a aprender los docentes. Al comienzo los grupos son muy, pero muy educaditos. Uno llama medio canchero, yo no quiero verlos pelear ni por nada, pero yo sé que en un momento va a estallar. Y entonces, ¿por qué yo tengo que estar preocupado de que el grupo desarrolle la capacidad de trabajo de equipo? Y que saben identificar sus diferencias, saben respetarlas y saben resolverlas. Entonces, se habló varias veces de tímida. Se dijo tímida por Pamela y se dijo por Adolfo. Yo diría que timidez no es ninguna cosa que le sirva a la evaluación. Fíjense que nosotros tenemos estudiantes de diferentes antecedentes culturales, raciales. Canadá es un caleidoscopio. Y ustedes ven que de repente ustedes tienen un estudiante que es de origen indio, pakistaní, chino. Y resulta que ellos son muy cuidadosos en no interrumpir y en muchas de las tradiciones culturales están de que yo con mi pelo blanco puedo hablar 3 horas y todavía no va a hablar más. Entonces, los estudiantes tienen que aprender a sacarse de adentro las cosas que les molestan dentro del trabajo del equipo, sin tener que agarrarse a pistoletazos, sino que saber discutir. Un error no es un crimen, pero un error que persiste y que significa una obstrucción, ya sea para el desarrollo personal o del grupo, tiene que ser discutido. Y yo como tutor voy a estar vivo del ojo. Lo que voy a tratar de tener mucho cuidado es no ser yo el que levanto el dedo cuando recién está empezando a aparecer, sino que el estudiante que es interrumpido varias veces. Resulta que yo quiero ver, es capaz de identificar que su presencia en el grupo es necesaria. Estudiante que no habla, estudiante que no contribuye. Y yo como docente tengo grandes dificultades en evaluar a alguien que no habla. Fíjate que Pamela, que estaba muy callada, en un momento salió y que estableció la pregunta y nos ayudó mucho con la pregunta esta del síndrome de Down, porque nos permitió dar una coherencia a una pregunta que estábamos medio pataleando ahí, como que estábamos en el lodo y no sabíamos dónde estaban las piedras. Y lo hiciste muy bien. Entonces, esto de la timidez no es, la timidez es un valor, es una conclusión que hay que tener cuidado cuando se maneja como palabra. Es decir, una persona, explicarle también de que es importante su opinión para el grupo. La contribución al grupo de cada uno es fundamental. Y yo por eso voy a ir cuando de repente un estudiante no lo dejan hablar, o estudiantes que nunca quieren hablar primero. De repente el grupo lo entiende y se habla en el grupo de que hay que facilitar a la persona que inicien temas, que discutan ciertas cosas. No en una forma frívola y que se la hable toda, no, sino de que es escuchado, de que esta persona nos interesa su funcionamiento. Edgar me parece que tiene una actitud crítica, interesante, se disparaba de repente, porque se quería ir a los otros temas, a los temas generales de la cosa educacional, pero ya vamos a tener tiempo y espero que puedas participar. Y espero que a futuro participes y mucho. Pero ayudaste a establecer ciertas normas dentro del trabajo. Pamela, creo que tú estableciste bien el contexto. En las comunicaciones, acuérdate que hay factores, el tono de la voz misma, eso vale también para Wendy, que ni con micrófono de repente entendíamos, y no era yo el chileno solamente. Entonces tienes que fijarte
en el contexto, formular la pregunta. También vale un poco para Andrés, que tenía buenas ideas, miró las cosas en varias perspectivas, pero de repente como que no las hacía llevar adelante. Alfonso hizo una intervención que a mí me llamó la atención y que me gustó mucho. Cuando tú te avanzaste por primera vez, que te atreviste a hablar del problema emocional ante la situación que se estaba dando ahí. De una interrupción de embarazo, de un feto con malformaciones que podía ser grave. Es decir, tú lo tomaste, lo llevaste muy bien, y lo conversaste, lo hiciste muy bien, pero luego te volviste a callar, y eso tienes que pensar de nuevo. El mejor estudiante no es el que más habla, sino es la contribución la que importa. Hay estudiantes que muchas veces en ciertas áreas van a decir muy poco, van a decir, mire, no tiene mucho que contribuir, ya está claro el mecanismo y todo. Ahora, yo como tutor tengo que tener cuidado, porque el estudiante más inteligente, el más brillante, no es necesariamente el que mejor avanza. Hay muchos que, siendo muy, muy inteligentes, son capaces de no haber estudiado nada y escuchan a los otros un poco y lo toman y lo manejan y le muestran a ustedes la magia de saber presentar algo. Que es un arte también, pero que al poco tiempo no está funcionando. El estudiante inteligente que no estudia se va a ir quedando atrás, se va a caer en el camino y puede terminar en un lastre, incluso malas relaciones dentro del grupo. El estudiante dominante tampoco ayuda mucho, porque hay estudiantes que, una vez un estudiante me dijo, yo tengo espíritu de líder. Bueno, ¿y qué más? Y entonces se planteó que ella siempre tenía la capacidad de llevar al grupo hacia adelante, cuando se había producido ya una serie de situaciones en que ella era intimidante. Y que la gente que es intimidante tiene que tener mucho cuidado en identificarlo. A veces, sin mala fe, una persona intimidante inhibe al resto del grupo. Y eso los tutores tenemos que darnos cuenta de por qué pasa eso. Estudiantes en los que se hace una evaluación negativa, hacia el final no hay manera de corregirla. ¿Por qué? Porque el estudiante no se atrevió a decirlo. Porque en mitad de la evaluación de la unidad nadie se atrevió a explicarlo. Mira, esta persona ya no logro trabajar con ella por esto, por otro. Pero no es que se agarren a balazo. Es decir, los estudiantes tienen que aprender a dirimir las dificultades que tienen, porque en el trabajo de equipo ellos no van a ser el dueño del hospital, no van a ser el dueño de una comunidad ni de un servicio. Ellos tienen una participación que hacer, pero saber reconocer la de los otros y estimular la de los demás. Y ese es el rol del tutor. Le pido disculpas yo a la doctora Ana, porque no la dejé realmente. Yo estaba más con el temor de que el grupo perdiera demasiado tiempo y ustedes perdieran mucho tiempo. Ahora, ya es 1:15 no tengo ya la menor idea en que estamos dentro de la agenda, pero que estamos atrasadísimos. De las 2 a las 4:30 es comida, dicen. Pero después dicen de las 4 a las 4:30 hay una producción. ¿Cómo es la cosa? Ah, ya, pero entonces tendríamos que hacer una discusión en que ustedes digan, y hay una película que hizo Aznavour que dice, no disparen sobre el pianista. Pero como yo no sé tocar el piano, así que no hay problema. ¿Sí? Por favor, me gustaría que dijeran el nombre y el área en la que trabajan. Sí, yo soy Rebeca Sandoval Silva y soy del área de salud pública. Ya. Me pareció muy interesante la experiencia, dado que en la escuela pues algunos profesores intentamos trabajar con estas metodologías. De aquí, de esta demostración, a mí me surgen unas dudas. Usted utilizó en la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación. Usted hizo toda una serie de anotaciones en su documento, entonces a mí me interesaría mucho pues comentar estos aspectos de evaluación. Es prácticamente una evaluación cualitativa para ver cómo es que el estudiante ha avanzado en relación a los propósitos que se han
que se han establecido de principio. Pero a mí me interesaría mucho su experiencia en relación a estos aspectos de evaluación, ya transmitir algún elemento, alguna pauta para nosotros que estamos en. Bueno, yo le digo una cosa, el libro, que lo deberían de tener todos, en forma electrónica por lo menos, pídale a Paltex que imprima más copias. Yo no saco un centavo que le imprima o que no le imprima, porque no hay ninguna relación comercial en el trabajo con Paltex, pero creo que sirve, y si ustedes están en un trabajo para más adelante, que sea como una especie de... Aquí hay algunos referentes, porque el libro eso es lo que tiene. Hay una serie de capítulos que ustedes recibieron que no están en el libro, y que a lo mejor, conversando con el espejo, me convenzo de terminarlo porque los tengo todos. Pero ahora, la evaluación es importantísima. El que no evalúa no avanza. Y los que avanzan sin evaluación se caen al precipicio. Ahora, creo que la evaluación del docente es una de las cosas que más temor induce. ¿Cómo evalúan ustedes a los docentes? Tú que estás más avanzado, ¿sí? Al docente. A mitad del curso, a mitad del semestre, a mitad del semestre nosotros tenemos un sistema operativo en el cual se dan de alta las calificaciones de los 3 parciales. A la mitad del proceso se hace una encuesta de cierto número de preguntas en cuanto a cada profesor de cada materia. Obviamente es anónimo, bueno, supongo, es confidencial, toca aspectos como desde la puntualidad, el manejo del tema, el compromiso con el estudiante y si tú recomendarías o no el curso. Esa encuesta se manda, supongo, al sistema y se van acumulando. Ya los profesores les dan retroalimentación acerca de esas encuestas de cada alumno. Ya, complicado, porque si ustedes tienen que hacerlo confidencial, ¿de qué le sirve al docente en la relación de crecimiento de esta dupla docente-estudiante? Es decir, cómo el docente se acostumbra a que lo respeten, a pesar de poder decirle, mire, y no tenerle miedo, esto me ayudaría mejor si usted me lo dijera de tal manera. Porque hay veces cuando un docente, por una cosa histórica, trata a un estudiante de tonto, o lo tontea un poco, cosa que a veces es en broma, pero a nadie le gusta ser el centro de la broma. Entonces empiezan a aparecer cosas. Nosotros creemos que la evaluación tiene que tener nombre y apellido, al que se habla y quién lo dice. Yo les di un ejemplo en la mañana de una situación de un grupo de estudiantes que trataron muy mal a un docente injustamente, y ellos se dieron cuenta de que la evaluación, por el sistema, nosotros no la íbamos a aceptar, que tenían que hacer todos una evaluación que tenía que ser en presencia, en forma respetuosa y en forma objetiva. Y por eso es que tenemos pautas claras de lo que se evalúa. Yo voy a mostrar varias de esas, muchas de esas están en el libro y en las diapositivas. Esas las vamos a ver, espero, en cierto detalle en los tiempos que nos queden. No sé si va a haber una posibilidad de que yo sugeriría que la evaluación pudiera hacer todos los docentes los que actúen y no tener que repetirla, porque si no voy a tener que reducirme en la evaluación, que es muy importante, a la mitad o menos de la mitad, dependiendo de las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo le ha ido a algunos programas? Eso es un tema difícil, peleagudo. ¿Por qué les ha ido bien a algunos y en otras áreas les ha ido más o menos y en otras les ha ido pésimo? ¿Por qué, por ejemplo, de repente no ha sido el programa el que iba mal, sino que fue la escuela la que reventó, tuvo una especie de implosión, porque no supieron identificar sus propias limitaciones, sus autoevaluaciones, sus relaciones interprofesionales? Entonces, creo que la evaluación es central. El estudiante tiene que aprender a trabajar en equipo, y el día de mañana, si él no pudo hacer evaluaciones que eran respetuosas, al punto, quiere decir que hemos fallado. Pero creo que
Primero hay que estudiar evaluación, hay que desarrollar un equipo de evaluación. Nosotros tenemos un comité de evaluación y todas las escuelas en las que yo he trabajado hemos buscado que haya un comité específico para las diferentes áreas. Y por eso que el docente en un momento es tutor, en otro momento puede ser un evaluador, puede ser un diseñador de problemas, puede ser director de una unidad de trabajo, puede ser uno que desarrolla recursos educacionales en forma específica, laboratorios de autoaprendizaje, puede enseñar a otros docentes a cómo hacerlo. Y muchas veces va a hacer muchas cosas. Es decir, yo creo que he estado en todas las posibilidades de puntos de trabajo en la escuela y en otras escuelas también fuera de McMaster, lo que me ha permitido entender el funcionamiento como docente en todo momento. Ahora, no digo que es perfecto, yo he tenido buenas evaluaciones, no he tenido conflictos. Yo he sido uno de los pocos docentes que ha dado evaluaciones insatisfactorias. Pero ninguna de las evaluaciones insatisfactorias que yo he dado ha sido jamás apelada. ¿Por qué? Porque seguí las normas. Las normas son identificación precoz, conversarlo con el estudiante, que lo identifique, darle las opciones para que lo pueda reparar el problema que tiene, acompañarlo en eso, encontrar gente adecuada que a esa persona le ayude y lo saque adelante, y identificar los puntos de quiebre. Cuando ya el individuo llega, por ejemplo, una estudiante buenísima, trabajó conmigo, había tomado un electivo de 8 semanas, ya avanzaba. Hace 4 semanas trabajando conmigo, brillante, daba gusto trabajar con ella. Ella estaba en la fase de lo que se llama la práctica clínica, que no es lo mismo que el internado. De hecho, en Canadá se suspendieron los internados, porque después mostraré el sistema. Y llega y me avisa que la madre está muy grave. Está muy grave y que tiene que ir. Perfecto. Entonces me hago la evaluación de las 4 semanas y era una evaluación óptima, siguiendo cada rubro en el que ella había participado. Pero cuando ella regresa y me dice, bueno, ¿y qué hago entonces, doctor, con las otras 4 semanas? Porque se demoró 4 semanas. Y mira, le digo, yo te puedo hablar las 4, y yo no te puedo dar una evaluación por lo que 4 semanas que las hiciste por otra razón. Y tú como persona tienes derecho a tener a tu madre enferma y asistir a tu madre. Felizmente ella tenía un plazo largo antes de tener que ir a dar los exámenes y tener que entregar la evaluación final con la que se concursa. Entonces le dije, mira, como tú has hecho un trabajo muy bueno, te sugiero que podemos buscar a alguien con quien pueda hacer estas otras 4 semanas. Y la hizo y le fue muy bien también. Pero yo no puedo caer en el amiguismo de decirle, mira, tú eres tan buena que no tengo duda que las otras 4 semanas serían buenas. Porque si no, yo estoy faltando. La evaluación es una responsabilidad ante la sociedad que cada docente toma. No es un acto de popularidad. Si yo tengo una mala evaluación con un estudiante y lo respondo con una mala evaluación, van a decir, bueno, esto es venganza. Y con mucha razón, a menos que demuestre lo contrario. Así que creo que tiene más de un bemol, y de hecho las evaluaciones entre los docentes, cuando la gente se acostumbra, es decir, la evaluación entre pares es muy importante. Hemos vivido un poco en un mundo de mucha competencia, de mucha, este es el mejor, el otro es formidable, etcétera, etcétera. A mí no me gusta mucho de ponerle evaluación. Mucha gente habla de que la E es de evaluación. Yo me gusta más como ejercicio o ejercicio educacional porque ayuda tanto al estudiante cuando es observado en una situación de este tipo. Por ejemplo, el estudiante que no supo decir algo, que faltó. En el caso, supónganse que a ustedes le toca a alguno y está el paciente que vimos hoy día y ustedes le dicen, bueno, 7 semanas, vuelvan 18 y no se atrevieron a hablar del problema. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Entonces, y eso lo podemos hacer en tablas, en raditos, lo que se espera de una entrevista de diferentes casos, y para eso la imaginación está, pero mucho mejor que la imaginación son los casos reales. No inventar situaciones para que realmente el loro salga con 3 patas, no.
esos ejercicios, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Perdón, le di una respuesta que tal vez respondía a otras preguntas que vendrían. Por favor. ¿De qué área es usted? ¿De qué área es usted? Del área de formación familiar y socialista, asignatura de bioética. Nosotros manejamos un total de 30 alumnos por grupo. No estamos abiertamente todavía trabajando por competencias. De tal manera que el aprendizaje basado en problemas puede ser empleado para estos grupos tan numerosos, con preguntas semiabiertas, ya de alguna forma dirigidas por el profesor, porque ahorita no son instructores, ¿no? ¿Cuántos docentes tienen? Solo son 4 horas por semana, 30 alumnos, un total de 30 horas por semana por 18 semanas, que serán 76, 82 horas de clase. ¿Cuántos docentes? Uno solo. Ya. No, bueno, ya. De tal forma que permitir preguntas que el alumno la estructure de 30 alumnos, un grupo de 30 alumnos, lo que le pasó a usted ahorita, de sentir la premura del tiempo, nos ocurre como docentes. De tal forma que qué tan válido es que el propio docente ya tenga estructuradas ciertas preguntas clave, aunque del grupo puedan salir otras extras. Las preguntas clave que centren los objetivos primordiales del caso a abordar. Bueno, hay dos preguntas, es decir, hay alguna respuesta en relación a lo que usted pregunta. Una, yo creo que hay que tener mucho cuidado en establecer las preguntas que son importantes, como una manera de entregarle una cantidad de información al estudiante. Si la cantidad de información está fuera de contexto, el estudiante se la va a aprender cuando tenga que hacer la prueba y se acabó. Si el estudiante identifica la bioética dentro del contexto de su desarrollo como alumno hacia las situaciones de mayor complejidad, es importante. Entonces, yo diría que una persona como usted, que hay un solo docente, creo que el componente ético de parte del resto de los docentes ha fallado. Es como pretender que el profesor de física le tiene que enseñar a todos los estudiantes cómo funciona un ecógrafo, cuáles son los principios de la ecografía, y que les tiene que hacer luego la pregunta con la respuesta y él se queda contento. Eso no quiere decir de que entendió que existen técnicas y cosas importantes que tienen definiciones químicas, biológicas, lo que sea. Entonces yo diría que el papel más importante del grupo de bioética es primero se establece cómo funcionan. Seguramente los hospitales y los centros de salud tienen equipos de bioética. Es decir, ahí hay una fuente, una mano de obra importante de ver cómo la pueden usar. Segundo, de concentrar en 70 horas, me dijo, 72 horas el tiempo de aprendizaje de la bioética, creo que es un error. Es decir, hay que distribuirlo en el contexto. Cuando los estudiantes están en el área clínica, no debiera haberse ningún paciente, ningún servicio, en ninguna parte, en que no se chequea realmente qué situaciones, qué problemas éticos que los estudiantes aprenden. Y allí el rol de ustedes, como persona central en esto, es coordinar y apoyar a que esas cosas sucedan. Es decir, que el resto de los docentes entiendan de que es función de todos y de cada uno que el individuo sepa dónde encontrar la información en farmacología, dónde encontrar la información de los laboratorios que funcionan, quién es el docente que en el caso de una especialización muy concreta en cirugía va a poder apoyar en ese terreno. Los estudiantes lo van entendiendo en la medida en que el equipo de trabajo le va dando la opción a hacerlo. Y por supuesto con la ética es muy importante. Creo que en el libro está el detalle del grupo de Toronto de bioética, que han hecho ellos un currículum, pero de nuevo la Universidad de Toronto también cambió mucho hacia una escuela mucho más flexible, con una serie de otras cosas, y insisten mucho en no hacer currículos de bioética cerrados, con el fin de llegar a un tema que se leyó, se estudió, se pasó el examen y nos olvidamos, sino de que los equipos que trabajan con los estudiantes se integren, y que se integren los diversos equipos. Por ejemplo, la bioética de trabajar con isótopos. ¿No hay algo ahí importante? ¿Hay alguna cosa? ¿No hay algo? O si hay algo, ¿qué es lo que hay?
Entonces yo no veo el problema de que tenga que ser, yo tengo la mano de obra de una persona, por supuesto, yo le hago una clase ahí como me reía un poco, pero es cierto, en el estadio ahí de Azteca, a todos los estudiantes, porque yo soy el único de esta cosita pequeña, y vienen todos los estudiantes de medicina de todo el país. No alcanzan ni entrar al estadio por lo demás. Entonces, creo que en el desarrollo del diseño, el grupo de ética tiene que ser parte, y nadie es más que el del lado, sino en cuanto a al poder contribuir a que esa participación sea real, sea genuina, sea eficiente. Yo no le diría, puede tomar personas que le pueden ayudar, seguro. Hay gente que a lo mejor está haciendo estudios dentro de los sistemas de salud en bioética. A lo mejor hay posgraduados que están trabajando y esa gente le puede ayudar. Y ya rápidamente los grupos de 30 los puede dividir, si tiene 5 personas, en grupos de 6. 5 grupos de 6, si me acuerdo en las matemáticas todavía son 30. Y en fin, y entonces los ponen el tiempo. Cuando van al consultorio X, saben que van a tener que buscar los temas que no son escabrosos, son temas reales. Pero hay que cambiar el enfoque. Hay que cambiar el enfoque. Por favor, sí. Soy profesor de bioquímica y también participo en los de bioética, bioquímica y bioética. En relación con la presentación que usted ha hecho, magnífica, desde el punto de vista en que los jóvenes tienen toda la libertad para decir cómo lo entienden ellos, ¿sí? Cómo lo aprecian, y ya no tienen miedo de equivocarse. Pero eso, desde mi punto de vista, no tiene que ver nada en relación con la dinámica ya natural de la educación, y sobre todo la del médico, que está en relación con el humano, ¿sí? Y así empezamos con ontología, en la que se establece el conocimiento a nivel macroscópico y microscópico en relación con la función, ¿sí? Y se relaciona toda la morfología con el movimiento, el desplazamiento, pensamos, escribimos, cantamos, tocamos algún instrumento musical, etcétera, etcétera. Y todo eso está en función de lo que va desarrollando en forma, digamos, no podemos decir racional, sino funcional, ¿sí? Funcional. Y dentro de lo funcional llevamos dos aspectos importantes, ¿sí? Estructura y función. Yo no puedo explicarme cómo funciona algo si no conozco su estructura. También estoy obligado que todo aquello que ya conozco desde el punto de vista estructural, pues cómo funciona. Y eso el niño lo pone de manifiesto cuando trata de, no trata de desarmar los juguetes, etcétera, etcétera, para ver cómo están articulados. Es decir, conocer su estructura y después el funcionamiento. Bueno, pues eso es determinante en cuanto a la enseñanza que nosotros damos, estructura y función. Otro principio también que seguimos es el de causa y efecto. ¿Sí? La causa, que es la que va a producir alguna alteración en nuestro organismo, en X tejido, en X órgano, y eso se va a manifestar en cuanto a las alteraciones funcionales, ¿sí? Que se manifiestan como signos y síntomas. Entonces es una marcha, digamos, natural en cuanto a su evolución, en cuanto a su proceso, y que si nosotros alteramos esa lógica, ese razonamiento, vamos a caer en muchas equivocaciones, en muchas fallas, etcétera, etcétera. Un ejemplo sería, si yo no conozco la causa de X efectos, entonces no estoy en condiciones de establecer un diagnóstico, porque no conozco la causa, que es lo que está determinando aquellas manifestaciones anormales, ¿sí? Que se presentan como signos y síntomas en el humano.
Pues esa dinámica se le enseña al alumno y tiene que seguirla y le va a servir de base al razonamiento. Yo no puedo establecer un diagnóstico si no conozco la estructura del hígado o del riñón o lo que quieran, y eso me va a permitir comprender cuáles son las alteraciones y más adelante cuáles, digamos, las manifestaciones clínicas, o sea, los signos y síntomas propios de una enfermedad, y todo eso sigue una marcha. Si nosotros alteramos todo eso, estamos truncando el buen razonamiento del médico, y por eso pues hay muchos advenedizos en medicina que sin conocer cuál es la estructura de un tejido, ya se lanzan a hacer un diagnóstico, siento que no tienen el sustrato en cuanto a la alteración y dan un diagnóstico. Eso más bien es producto de la imaginación o de cualquier otra cosa normal. ¿Sí? Entonces, eso es digamos, una dinámica natural que se sigue, y si la confundimos con la represión que ejerce el profesor con respecto al alumno, estamos equivocando un cambio, porque en realidad no es el cambio, no es la dinámica, sino es la conducta anormal de algunos profesores que dicen, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, porque es así, y yo tengo la suficiente experiencia para decir que las cosas son así. No, definitivamente no. El buen razonamiento está en función, en estructura y funcionamiento, y también en cuanto a la causa y efecto, y todo lo demás surge. La ciencia también así ha avanzado en relación con los antibióticos, la penicilina. Primero se valoró el efecto, ¿sí? La penicilina barre con todos los microbios sensibles a esta sustancia, y así se utilizó hasta determinado tiempo después. Se determinó cuál fue el mecanismo de acción, pero de eso hay que estar consciente. Entonces, hemos tenido ya muchos ejemplos en relación a que lo que manifiestan los muchachos de la presión o represión o no libertad del estudiante frente al profesor no es resultado de la dinámica o del proceso o del trabajo, sino es resultado de una, vamos a llamarle anormal, ¿sí? Una conducta anormal del profesor para hacer sentir su poder, pero que está alejado de esa dinámica. Entonces, aquí usted les hace sentir esa libertad, ¿sí? Y cuidado, a veces es peligroso porque todavía no cuentan con los suficientes elementos para decidir sobre algo que es peligroso. El día de hoy tuvimos un seminario en relación con el alcoholismo, ¿sí? La hepatitis alcohólica, la cirrosis alcohólica, y los muchachos tienen unos puntos de vista comparables a lo que están manifestando aquí los estudiantes que están en este caso, ¿sí? En relación con la ética, en relación con el humanismo, en relación con la productividad, en relación con las alteraciones del desarrollo o del trabajo del alcohólico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que debemos eliminar es el poder que en forma normal ejercen determinado tipo de profesores, pero que no está ligado a su trabajo, a su lógica, a su razonamiento. Ese es mi punto de vista, y lo felicito por esta demostración que nos ha dado. Bueno, se lo agradezco. Lo que tal vez una pequeña respuesta, porque es un tema interesantísimo. Siempre yo converso con los estudiantes, mire, si hay estructura y función, usted no puede saber una y la otra, y sin embargo usted ve muchas veces que se enseña la estructura y al año siguiente se le enseña la fisiología, o se les enseña la química, después viene la bioquímica, después viene la farmacología, después viene la clínica farmacológica, y todos los que van siguiendo se quejan de que en el año anterior no aprendieron nada. La anatomía se aprende y hay que aprenderla, y es muy necesaria. Y yo no quiero un cirujano que no haya aprendido anatomía, pero si se la aprendió
en primer año, yo no le voy a dar la mano para que me lo opere. Entonces, esta integración, y estas son las cosas que ha habido en el desarrollo, son muy importantes, tienen que persistir en el tiempo. Lo de la violencia educacional, como lo que usted insinuaba, digamos, creo que se está perdiendo porque estamos también, el mundo está desarrollándose en entender los problemas de los derechos de las personas, de cada uno, de los derechos y de los deberes de cada uno. Entonces, yo diría, por ejemplo, que hoy día los estudiantes dieron pocas opiniones, de hecho yo les di poco espacio, porque dije, mire, saquen las preguntas. Se habló de ética, pero no se habló de ética definiendo lo que era específico en torno al problema, sino de que, ¿qué van a encontrar ustedes de ética? ¿Qué es lo que van a encontrar de lo que es la anatomía? Supongamos, nosotros los laboratorios de autoaprendizaje, porque no es útil la cosa descriptiva de una clase de anatomía, por muy divertido. Yo tuve un profesor de anatomía, lo hice en Ginebra, en Suiza, era buenísimo, contaba los mejores chistes, todo el mundo se reía, pero todos salimos bien de anatomía, pero se nos olvidó cuando la necesitamos. Entonces, los laboratorios de autoaprendizaje hoy en día de morfología toman la morfología desde la embriología a lo normal y a lo patológico, porque es mucho más fácil entender cómo son las cosas, los entrecruzamientos, qué sé yo, de las diferentes tuberías dentro del corazón, si se entiende qué es lo que es una comunicación interauricular, como en el caso de este niño. Entonces, entiende uno con el otro, y luego lo ve en otro caso y lo vuelve, es decir, la anatomía se vuelve a ver, la estructura y la función. No es posible que se hable de alcoholismo, por dar un ejemplo, si no se entiende, qué sé yo, los problemas concretos de la química, que eso implica, pero también de que las correcciones no son exclusivamente de la química, sino de que todo un contexto mucho más grande, que incluye lo social, que incluye lo emocional, el derecho al trabajo, el tener un trabajo decente, lo que es la comercialización del alcohol. Dice que en Canadá una parte importante del fondo que existe de lo que se gana por la venta de alcohol, que sigue siendo pública en Canadá, no es privada, son los que más dinero dan para programas de alcoholismo. Bueno, quiere decir que nos estamos cortando una mano con la otra. Entonces, en este terreno los estudiantes van desarrollando una relación muy crítica. Nosotros, si ellos van a ir a un servicio, supongamos que fueran a un centro de la infancia donde hay niños con problemas de síndrome de Down. ¿Cómo existe? ¿Cómo se da? ¿Cómo se trata al niño con un síndrome de Down en la casa, en el hogar? ¿Cómo se previenen accidentes? ¿Cómo se puede ver que ese niño tiene problemas, pero también tiene algunos derechos o no tiene ningún derecho? ¿Cómo la sociedad le responde a esa familia que tuvo la desgracia de tener un hijo con tantas limitaciones? Yo mencionaba el síndrome de Down que sufre y el que puede ser feliz. ¿Cómo la sociedad, y puede ser síndrome de Down, puede ser cualquier cosa, cómo la sociedad trabaja en esta dirección? Y esta integración es muy fundamental. Por eso que los docentes tenemos que entender que aquí no tenemos docentes que nos sobren, sino que tenemos que saber cómo los integramos, cómo los respetamos y cómo ellos contribuyen. Así que creo que estamos de acuerdo. La forma es en el cómo, pero en el cómo es donde se quema también el asado. Contradicciones propias de nuestro sistema. Claro, claro. Así que el asado mejor lo comemos, ¿no? No sé, tal vez haya más preguntas, pero no quiero entrar en el territorio de otras actividades que pues ya son las 2:20. Bueno, yo quisiera comprometerlos a ustedes que si los estudiantes los buscan, ustedes estén allí y los apoyen.